A continuación vamos a desarrollar, a comentar y analizar algunos textos y conceptos muy importantes de Donald Winnicott, como la capacidad de estar a solas, que lo escribió en 1958, el miedo al derrumbe, también las relaciones triangulares bipersonales, la relación con el ego, algo muy importante también que declaró en su teoría, el significado al derrumbe o el miedo al derrumbe. Y por último, también algo muy importante, el papel de la transferencia o el papel del terapeuta en la transferencia, asociado también a los miedos primitivos, ¿cierto? A agonías primitivas que llamaba él, ¿ya? Entonces comenzaré con la capacidad para estar a solas. Winnicott comienza declarando su objetivo: estudiar la capacidad de estar solo, como un indicador de madurez emocional. Aquí introduce su tesis principal. Dice que la capacidad de estar solo es uno de los signos más importantes del desarrollo emocional sano, ¿ya? Esto es muy importante porque rompe la idea común de que solemos pensar que estar solo significa aislamiento, retraimiento, pero Winnicott dice lo contrario. Poder estar solo es un logro psicológico avanzado. Luego agrega algo clínicamente muy relevante. En el análisis, cuando un paciente logra quedarse en silencio en la sesión, eso puede ser un avance importante, no una resistencia, porque en lo clínico el paciente antes, por ejemplo, un signo, o imaginemos que el paciente hablaba continuamente porque no soportaba el silencio. Entonces el paciente después puede quedarse tranquilo, en silencio y frente al analista. Eso indica que ha desarrollado su capacidad para estar solo, pero en presencia del otro, ¿ya? Es decir, ya no necesita llenar el espacio con palabras para sostener el vínculo. Probablemente podría afirmar que la literatura psicoanalítica, Winnicott señaló que el problema en el desarrollo del psicoanálisis hasta el momento era que esta literatura psicoanalítica había estudiado mucho el miedo a estar solo, vinculándole solamente al retraimiento, aislamiento, defensivo, pero estudiándolo de a poco se dio cuenta que la capacidad positiva de estar solo es muy sano. Es importante porque hay que distinguir los fenómenos de retraimiento, aislamiento y realmente la capacidad de estar solo. Retraimiento se vincula exclusivamente con la defensa frente a una persecución. Aislamiento, ¿cierto?, es una desconexión total emocional, pero la capacidad de estar solo es un signo de madurez, ¿ya? Winnicott habló sobre las relaciones triangulares y bipersonales. Rickman fue el primero en hablar de las relaciones triangulares y bipersonales. Aquí Winnicott introduce una distinción estructural del desarrollo psíquico. Dice que la relación triangular corresponde al complejo del Edipo. El niño, por ejemplo, la relación al principio es niño, madre, padre. Esto es lo que describió Sigmund Freud, pero antes de esta relación existe otra más temprana, que es la relación bipersonal, ¿ya? Esto es cuando el bebé madre, esta relación es previa al complejo de Edipo y es fundamental para el desarrollo emocional. La primera relación que habla cierto Winnicott, que es la bipersonal, es la del niño con la madre, ¿ya? Aquí Winnicott se acerca mucho a la teoría de Melanie Klein. Dice que la primera relación del bebé es con la madre real, ¿ya? O sustituta puede ser. Antes de que el niño pueda pensar en el padre, su mundo está organizado alrededor de la madre. Esto corresponde a la relación temprana con el pecho, el cuidado, la presencia corporal, el sostén ambiental. Pero luego Winnicott empieza o menciona la posición depresiva gleniana. Esto significaba, ¿cierto?, que cuando el niño empieza a percibir a la madre buena y a la madre mala, que son la misma persona, esto ocurre dentro de una relación bipersonal. Entonces podríamos preguntarnos, ¿no sería lo natural que hablásemos de relaciones unipersonales? No necesariamente, porque aquí Winnicott plantea una pregunta teórica muy interesante. Si existen relaciones triangulares, relaciones bipersonales, ¿existen relaciones unipersonales? Entonces pareciera que sí, pero eso sería, ¿cierto?, el narcisismo. Pero Winnicott dice algo muy importante: no podemos pasar directamente de la relación con otro
a una relación con uno mismo. ¿Por qué? Porque la capacidad de estar solo se construye primero con la madre. No aparece espontáneamente. Es decir, el niño no aprende a estar solo aislándose, aprende a estar solo cuando está acompañado y de forma segura. Mencionemos la soledad real. ¿Ya? Winnicott aclara algo fundamental. No está hablando de que estar físicamente solo, sino que está hablando de tener la capacidad psicológica de estar solo. Es decir, algo muy importante, hay personas que en la vida real son incapaces de estar solas y su sufrimiento puede ser muy intenso. Por ejemplo, una persona que necesita permanentemente ruido, necesita tener el televisor encendido, la pantalla, contacto con el silencio, le genera angustia, ¿ya? Y en cambio hay otras personas que disfrutan esa soledad. Eso es lo que Winnicott dice que es la madurez emocional. La capacidad para la soledad es susceptible de presentarse. Winnicott dice que existen dos formas de capacidad para estar solo. La primera es una forma madura que aparece después del complejo de Edipo, ¿ya? Cuando un adulto, por ejemplo, disfruta pensar, leer y crear reflexiones, y la segunda forma temprana aparece en la primera infancia. Esa es la fase anterior, ¿cierto? Y esta es la más importante para Winnicott. ¿Por qué razón? Porque aquí la capacidad de estar solo depende de una experiencia específica. Haber estado solo en presencia de la madre. Esto es la gran paradoja. Estar solo pero acompañado. Por ejemplo, un niño jugando en el suelo, imaginémonos, y la madre está cerca y no interviene. Pero está disponible, está con él. Y eso es lo que genera una seguridad interna para el niño. Aquí la capacidad para estar solo se basa en una paradoja. Es decir, explica que el niño está solo, pero la madre está presente y puede estar. Por ejemplo, en la cuna, en el coche, en el ambiente. No necesita intervenir, solo su presencia sostiene al niño. Y eso permite explorar, jugar, fantasear sin angustia en el niño. Entonces aquí Winnicott introduce el concepto de relación de ego. ¿Qué es la relación de ego? La define como una relación donde dos personas están juntas, pero no necesitan hacer algo una con la otra. Solo el hecho de estar juntas, ¿ya? Eso es distinto de una relación pulsional. Entonces, cuando Winnicott se distancia un poco con Freud en cuanto a la relación de ego versus relación de ello, aquí la relación del ello estaría basada en los impulsos, por ejemplo, hambre, sexualidad, agresión. Y la relación del ego estaría basada en la presencia tranquila, estar juntos con la otra persona, pero sin hablar. ¿Ya? Winnicott hace comparación interesante, dice, gustar pertenece a la relación del ego y amar pertenece a la relación del ello. Porque amar implica pulsión, pero gustar implica presencia tranquila. Me gusta estar contigo, ¿ya? Eso no implica deseo intenso, implica comodidad emocional. Después de la cópula, dice Winnicott, usa un ejemplo de adultos. Después de una relación sexual satisfactoria, cada miembro de la pareja puede estar solo tranquilamente sin ansiedad, sin tensión. Eso muestra una salud emocional, porque pueden estar solos juntos. Esto reproduce la experiencia infantil temprana. Cabría decir entonces que la capacidad del individuo para estar solo se asocia a la escena originaria, la fantasía del niño sobre la relación sexual entre los padres. Si el niño, por ejemplo, logra tolerar esa escena sin angustiarse demasiado, entonces puede integrar la relación triangular y desarrollar la capacidad de estar solo. ¿Por qué? Porque acepta que los padres tienen una relación propia sin excluirlo a él completamente. ¿Por qué pasa esto? Por el objeto bueno interiorizado en su mente, es decir, la capacidad para estar solo depende de la existencia, ¿ya? Es decir, no depende de tener un objeto bueno interiorizado, o sea, depende de tener un objeto interiorizado bueno. La madre buena interna, el pecho bueno interno, padre protector interno, eso produce seguridad. La relación entre el individuo y sus objetos interiorizados
hace que el sujeto, cuando tiene estos objetos internos buenos, puede tolerar la ausencia externa. Por ejemplo, una persona tranquila sola en casa sabe que puede llamar a alguien aunque no lo haga, pero ya con ese pensamiento ya basta para estar tranquilo, porque el objeto está internalizado. La madurez y la capacidad para estar solo implica, según Winnicott, a la madre internalizada que sostiene, responde, acompaña, no invade. Esto genera confianza básica en el ambiente, ¿ya? Winnicott dice algo muy importante, que la capacidad de estar solo se desarrolla antes del complejo de Edipo, o sea, antes de los 3 años, y esto coincide con Klein. Lo mismo sucede con la integración del individuo. Aquí introduce otra idea. El niño debe sentirse integrado como unidad, debe poder distinguir interior, exterior, yo, otro, si así la soledad no le va a generar angustia. Winnicott dice que el niño está relativamente libre de la angustia persecutoria, ¿ya? Si el niño siente que esos objetos malos, la soledad se vuelve peligrosa, ¿cierto? Porque teme ataques internos. Los objetos buenos, cuando son interiorizados, pueden proyectarse fuera cuando el sujeto lo necesita. Entonces la persona sola siente que puede confiar en el mundo aunque esté sola ahora, pero eso es lo que llama salud mental. Entonces, la capacidad de estar solo no significa aislamiento, sino madurez emocional. Se origina en la experiencia temprana de estar solo en presencia de una madre suficientemente buena, cuya presencia le permite al niño desarrollar seguridad interna y confianza en los objetos interiorizados. Gracias a esta experiencia, el individuo puede tolerar la ausencia temporal de los otros sin angustia, integrar su mundo interno y sostener relaciones de ego tranquila. Por eso, la capacidad de estar solo constituye uno de los indicadores más importantes del desarrollo emocional saludable. Estar solo, entonces, es madurez. Winnicott plantea una pregunta muy importante. ¿Por qué un bebé está solo? Plantea la pregunta, ¿puede un bebé estar solo si su yo todavía es inmaduro? La respuesta es sí, pero no en el sentido adulto de la palabra estar solo. Lo que Winnicott propone es que el bebé puede estar solo porque hay alguien sosteniéndolo emocionalmente, aunque no intervenga activamente. Es decir, la capacidad futura de estar solo no aparece de golpe en la adultez, ¿ya? Sino que lo construye desde experiencias tempranas, desde donde el niño está aparentemente solo, pero en realidad está acompañado por una madre que lo sostiene, y la adultez sería esta madre interna. Imagínate un bebé jugando tranquilo en su cuna mientras la madre está cerca. El bebé no tiene todavía un yo completamente integrado, pero la presencia emocional de la madre compensa esa inmadurez. Esa experiencia es fundamento de la futura capacidad adulta de estar solo sin angustia. Luego Winnicott explica que con el tiempo el niño introyecta a esa madre sostenedora del yo. Esto significa que internaliza la experiencia de ser sostenido. Entonces ya no necesita que esa madre esté físicamente presente todo el tiempo, porque esa función pasa a existir dentro de él, de su mente. Es decir, alguien puede quedarse solo en su casa tranquilo porque internamente conserva la experiencia de que hay otros disponibles si lo necesita. Esa tranquilidad proviene de la madre internalizada. Entonces, estar solo, la secuencia yo estoy y yo estoy solo, es lo que usa en su frase Winnicott. Aquí Winnicott analiza algo muy profundo, la frase yo estoy solo, que contiene 3 niveles de desarrollo emocional. Primero aparece el yo, que esa palabra implica que el niño logró integrarse como unidad, ¿ya? Que existe, que el bebé vive experiencias fragmentadas, antes de eso el bebé vive experiencias fragmentadas, y cuando aparece el yo significa que existe, que hay una organización psíquica capaz de distinguir el interior y el exterior, ¿ya? Aquí el niño comienza a sentir que yo soy distinto a mi mamá, y luego aparece yo estoy. Aquí el sujeto ya no existe como unidad, sino que siente que tiene vida propia. Pero esta etapa es muy vulnerable.
Winnicott dice que en este momento el niño todavía depende completamente del ambiente protector, especialmente de la madre suficientemente buena. Esto significa que el niño puede existir como sujeto solo porque el ambiente lo sostiene. Todavía no puede sostenerse solo psicológicamente. Un niño pequeño juega tranquilo porque su madre está cerca, aunque no lo esté mirando. Finalmente aparece el yo estoy solo. Esta etapa implica algo más complejo. El niño puede sentirse solo porque sabe, aunque sea inconscientemente, que la madre sigue existiendo como figura confiable. Y aquí está la paradoja central de Winnicott. Uno puede estar solo si primero fue acompañado. ¿Ya? Entonces, para recapitular, yo estoy solo. El yo es la palabra que implica que el niño logró integrarse como unidad, ya como unidad que antes estaba fragmentada. Yo significa que existe una organización psíquica capaz de distinguir entre el interior y el exterior. Luego aparece el yo estoy. Aquí el sujeto ya no solo existe como unidad, sino que siente que tiene vida propia. Pero esta etapa es vulnerable. Y finalmente el yo estoy solo es cuando en la etapa que implica que el niño puede sentirse solo, pero sabe que inconscientemente hay alguien que lo sostiene, ¿ya? Que hay una figura confiable. Bueno, también Winnicott habla de la relación del ego. Winnicott introduce uno de sus conceptos más importantes, la relación del ego. Cuando habla de la relación del ego, se refiere a una relación donde dos personas pueden estar juntas sin exigirse mutuamente actividad, respuesta o excitación. Eso sería, por ejemplo, la base de una amistad, de la transferencia analítica, de la capacidad de estar solo acompañado, ¿ya? Solo acompañado. Por ejemplo, dos personas sentadas juntas leyendo sin hablar, hay una demanda. No hay demanda, no hay tensión, solo la presencia compartida. Winnicott dice que esta relación es fundamental porque permite que los impulsos del ello no desorganicen al yo. Entonces, ¿qué es el ello? El ello es un concepto introducido por Sigmund Freud. Es la parte más primitiva del aparato psíquico que funciona con el principio del placer y sostiene impulsos sexuales, impulsos agresivos, necesidades corporales, deseos inmediatos, ejemplo, hambre, deseo sexual, rabia, ganas de gritar, todo eso pertenece al ello. El yo, en cambio, organiza esos impulsos. Winnicott dice algo muy importante: los impulsos del ello solo son saludables si ocurren dentro de una estructura del ego suficientemente sostenida, si no desorganizan la personalidad. La relación del ego. Aquí Winnicott afirma algo central: el niño solo puede descubrir la vida personal cuando está solo en presencia del otro. Esto parece contradictorio, pero es coherente en toda su teoría. Si el ambiente exige demasiado al niño, responde actuar, adaptarse. Entonces el niño desarrolla un falso self. Y el falso self es una personalidad adaptada al ambiente, pero desconectada con su verdadero self. En cambio, cuando el niño puede estar tranquilo en presencia de alguien sin exigencias, puede relajarse y entrar en contacto con su vida interna. Imagínate un niño jugando solo mientras la madre está sin intervenir, ¿ya? Entonces, luego de esto, como decíamos anteriormente, ahí aparece la relación del ego y surgimiento de la experiencia personal. Cuando el niño está solo, acompañado, puede aparecer un impulso verdaderamente personal. Esto significa que cuando el niño logra superar esto, va también fortaleciendo su verdadero self. ¿Qué significa esto? Puede, a través de esto, ser auténtico. Puede estar desarrollando su creatividad, aparece su tranquilidad, no aparece bajo presión. Un niño inventando un juego espontáneamente mientras su madre está presente, pero no interviene, ese juego experimenta un auténtico self. El medio ambiente interiorizado. Winnicott introduce también el concepto de clave, ¿cierto? Con el tiempo el niño deja de necesitar la presencia de la madre porque construye un medio ambiente también interno confiable, ¿ya? O sea, internaliza una madre buena, ¿cierto? Un sostén y también un ambiente interno confiable para poder estar solo o
o desarrollar su self. Esto es distinto de la simple introyección de la madre. Significa que el niño internaliza la experiencia completa de ser sostenido emocionalmente. Ejemplo, la persona tranquila sola en una ciudad desconocida porque siente confianza en el mundo. Eso proviene del ambiente interiorizado de su ser, ¿cierto?, temprano. Por eso lo logra. El punto culminante es la relación del ego. Winnicott introduce la idea compleja llamada orgasmo del ego. No se refiere al orgasmo sexual, se refiere a experiencias intensas de plenitud emocional. Por ejemplo, escuchar un concierto profundamente emocionante, sentir conexión en una conversación significativa, experimentar la belleza del arte. Estas experiencias son las que producen satisfacción profunda sin necesidad de excitación corporal intensa. Y Winnicott usa la palabra orgasmo metafóricamente para describir el punto máximo de la integración emocional en una relación de ego. El juego infantil y el ello. Aquí Winnicott hace una distinción muy importante entre el juego y el juego compulsivo. El juego sano y el juego compulsivo. El juego sano ocurre cuando dentro de la relación del ego, ¿ya? Y el juego compulsivo ocurre cuando está bajo la dominación del ello, de los impulsos, ¿ya? Impulsos agresivos, qué sé yo. Es como lo que le ocurría a Rita, ¿verdad? Que tenía un juego compulsivo dominado por el ello y no por el... Sí. Ya. Juega tranquilo, se entusiasma, se calma, después el niño con dificultad emocional. El juego hiperexcitado no puede parar, necesita descarga física. En ese sentido, el juego está dominado por los impulsos del ello y no del ego, ¿ya? Juego infantil, compulsivo y no sano. Bueno, la diferencia entre un juego sano y una excitación instintiva significa que el niño cuando disfruta el juego sin necesidad de tensión física extrema es porque el juego es sano. En cambio, cuando el juego está dominado por el ello, aparece la excitación corporal excesiva y el niño necesita una descarga física. Por ejemplo, cuando los niños terminan jugando a golpes y con descontrol motor, eso no es un juego creativo, es una descarga instintiva y un juego tóxico, ¿ya? La relación del ego y la sublimación. Winnicott decía que el juego es sublimación del ello, ¿ya? Para el niño. El juego es una sublimación porque no siempre es así, pero el juego sano pertenece primero a una relación del ego, solo después de ser sublimado, ¿cierto? Esto es muy importante porque el juego sano nace del self verdadero, ¿ya? No solo de la transformación de impulsos sexuales o de los impulsos agresivos, ¿cierto? De un juego que no es sano. Entonces, para terminar esta idea, Winnicott comienza su teoría completa, dice que la capacidad de estar sola depende de muchos factores, pero la principal es haber estado solo en presencia de la madre. Esto permite que el niño internalice el apoyo emocional y forme un ambiente interno confiable que integre su yo y tolere la ausencia. Luego explica que dentro de la relación del ego puede aparecer los impulsos del ello, ¿ya? Sin desorganizar la personalidad. Esto es lo que permite el desarrollo emocional saludable. Finalmente, algo fundamental, dice que cuando el adulto está solo inconscientemente siempre está acompañado por la madre internalizada. La verdadera soledad nunca es abandono psicológico, es presencia interna confiable. La capacidad de estar solo entonces constituye un indicador fundamental de madurez emocional y se origina en la experiencia temprana del niño de estar solo en presencia de una madre suficientemente buena. Esta experiencia permite la internalización de un ambiente sostenedor del yo, favoreciendo la integración psíquica y la posibilidad de tolerar la ausencia de los objetos externos sin angustia o reactivación de la posición esquizoparanoide, ¿cierto? O persecutoria. Dentro del marco de la relación del ego, los impulsos del ello pueden ser vividos sin desorganización, posibilitando el surgimiento del verdadero self y el juego creativo y la experiencia personal. Ahora hablaremos del miedo al derrumbe de Winnicott.
Winnicott parte diciendo algo muy importante. Dice que los pacientes que viven un miedo muy profundo al derrumbe, con la sensación de desorganizarse, quebrarse por dentro, por lo nuevo que él propone, no es simplemente que el paciente teme por eso o que va a pasar en el futuro esas sensaciones, sino algo mucho más radical. Él afirma que ese derrumbe ya ocurrió, solo que ocurrió en un mundo tan temprano que la vida, que el sujeto todavía no tenía un yo suficientemente integrado como para experimentarlo, registrarlo y recordarlo. Esta es la idea central de todo su texto, ya que dice que el paciente vive como si temiera una catástrofe futura, pero en realidad lo que teme es a algo que ya sucedió, aunque no pudo ser vivido conscientemente en ese momento. Entonces, el miedo actual no apunta tanto a lo que vendrá, sino a algo arcaico, algo que quedó sin simbolizar. Eso es importante, algo que quedó sin simbolizar. Sin ser realmente experienciado. Por eso el texto se llama Miedo al derrumbe, porque no habla simplemente de una angustia común, ni miedo a lo cotidiano, sino un terror a lo primitivo, un miedo a que el self se desorganice por completo. Formulación preliminar. Aquí Winnicott aclara que esto surge de su trabajo clínico, ¿ya? No lo presenta como una teoría abstracta inventada desde el escritorio, sino como algo que fue comprendido en el análisis de ciertos pacientes, especialmente aquellos con sufrimientos más profundos, más cercanos a lo psicótico o fallas tempranas del desarrollo. También reconoce algo muy honesto: quizás los poetas ya instruían esta verdad, porque la tarea del psicoanálisis no es solo instruir, sino pensar paso a paso qué significa clínicamente. Es decir, se requiere transformar una intuición humana muy profunda en una herramienta para entender lo que pasó en terapia, o lo que pasa en terapia. No todos los pacientes viven este miedo al derrumbe de la misma manera. En algunos parece muy claro, en otros no se ve al principio porque está cubierto por defensas muy bien organizadas. Esto quiere decir que para una persona puede llegar al análisis diciendo: tengo miedo a volverme loca, tengo miedo a quebrarme, siento que me relajo, siento que si me relajo me destruyo. Pero otra puede llegar con síntomas más organizados, como por ejemplo decir: tengo fobias, tengo obsesiones, tengo inhibiciones, tengo dependencia. O decir, como llegar como con el síntoma enmascarado, ¿ya? Y solo después de mucho trabajo aparece realmente el miedo más profundo, que sería cuando, por ejemplo, una paciente consulta por ansiedad social o fobias, pero con el tiempo y el análisis y lo que se va escuchando, ¿cierto? Lo que se va descubriendo, estas angustias primitivas o angustias agónicas, agonías primitivas, podemos ver algo más radical. No solo teme a situaciones, sino que siente que si se cae una defensa, ella misma se desarma internamente. Entonces, aunque no todos sufran de la misma manera, este miedo es universal, ¿ya? Tiene algo universal, porque todos podemos empatizar con esa sensación de que algo en nosotros podría venirse abajo. Por último, podríamos completar que Winnicott explica que muchas veces el miedo al derrumbe no aparece al inicio del tratamiento. Eso ocurre porque el paciente llega con esas defensas ya organizadas. Esas defensas son justamente las que han evitado que el miedo más primitivo aparezca de forma directa. Por eso, en un primer momento, el paciente puede parecer relativamente organizado, presenta síntomas, que tiene controlado, ¿cierto? Sin embargo, cuando el análisis va avanzando, las defensas empiezan a relajarse, va emergiendo algo mucho más nuclear, que es el miedo al derrumbe. Entonces ahí la persona puede llegar con fobias muy específicas: miedo a salir, miedo a manejar, miedo a ciertos lugares, pero más adelante se puede descubrir que esos miedos localizados eran capas o estaban defendiendo algo mucho más hondo, una dependencia extrema del ambiente y el terror a la desintegración o angustias primitivas, ¿cierto? Angustias agónicas, de que el ambiente, debido a que algo que ya sucedió no fue elaborado
y se sintió esas angustias primitivas y que obviamente se tiene que volver a elaborar para poder comprender la situación o que la mente descanse, ¿verdad? Esto es muy importante para clínica. A veces cuando el tratamiento avanza, el paciente parece empeorar, pero no necesariamente está empeorando, puede que recién esté apareciendo el nivel más profundo de su sufrimiento. El significado real o lo que significa el derrumbe. La palabra derrumbe, de manera deliberada, amplia, no se refiere solo a una crisis emocional visible, como llorar o desorganizarse. Tampoco se refiere a un brote psicótico. El derrumbe es el sentido más profundo, relacionado a una falla del establecimiento del self unitario. Aquí el núcleo del texto habla de que en psiconeurosis clásica uno puede pensar que el yo se defiende de angustias como la castración, el conflicto edípico, etcétera, ¿cierto? Pero en estos pacientes más graves, el yo no se defiende de un deseo conflictivo solamente, sino que hay algo mucho más primitivo. La posibilidad de no llegar a integrarse como self. Eso, como estar en peligro de no lograr su verdadero self. En otras palabras, el derrumbe no es solo que me va a pasar algo malo, sino yo podría dejar de existir como unidad. Entonces, esa es como una angustia primitiva, angustia agónica, ¿cierto? Yo podría desintegrarme. Es como una neurosis obsesiva. Bueno, en una neurosis obsesiva clásica, alguien puede temer hacer daño o perder el control, pero en un cuadro más primitivo, el terror puede ser: si me suelto, me desintegro. Si no me sostienen, no sé quién soy. ¿Ya? El crecimiento emocional se va logrando en las primeras etapas, ¿ya? Winnicott vuelve a la teoría del desarrollo temprano. Dice que el bebé trae un proceso de maduración heredado, ¿cierto? Te trae una condición de madurez, pero este solo puede desarrollarse si existe un ambiente facilitador. Y ese ambiente facilitador es la primera figura de apego, la madre, o quien cumple esa función. No se trata solo de alimentar o cuidar físicamente, sino de sostener psíquicamente al bebé, donde hay 3 funciones importantes del ambiente, ¿ya? Sostén, manipulación y presentación de los objetos. O sea, para que el niño pueda lograr esta madurez o este crecimiento emocional, se tiene que realizar por etapas del ambiente, ¿cierto? En este caso, el ambiente tiene que actuar como sostén, ambiente como manipulación y presentación del objeto. El sostén es la experiencia de ser contenido física y emocionalmente. La manipulación se refiere cómo el bebé es tocado, cuidado, cambiado, tratado corporalmente. Y la presentación de los objetos implica presentar el mundo que se va ofreciendo de forma soportable y significativa. Si este ambiente funciona suficientemente bien, el bebé puede ir pasando de la dependencia absoluta a la dependencia relativa del ambiente, ¿cierto? Y luego hacia la forma de independencia. Pero si falla de manera grave, ese proceso de maduración o de crecimiento emocional no se consolida y aparece, ¿qué cosa? Las agonías primitivas. Esto es esencial entonces, esta idea, ¿cierto? Que el crecimiento emocional se realiza a través de etapas. Las etapas serían el holding, ¿cierto? O el sostén, que incluye todas las necesidades básicas más el apoyo emocional con el ambiente. Luego la manipulación, ¿cierto? Es como el bebé se manipula, se atiende físicamente y también entiende o hay una relación integral con su propio cuerpo, de que yo existo. Y finalmente la presentación del objeto, que es como presentarle el exterior y el mundo. Entonces el bebé pasa de estas etapas, digamos, para su madurez emocional, una dependencia absoluta, dependencia relativa y hacia la independencia. La dependencia absoluta es el punto central de Winnicott. Al inicio de la vida, el bebé está en dependencia absoluta. Esto quiere decir
que no puede sostenerse solo psíquicamente. Todavía no distingue entre el yo y el no yo, entre lo interno y lo externo, entre su necesidad y la respuesta del ambiente. Pero por eso la madre funciona como un yo auxiliar. Ella presta sus funciones yoicas al bebé, lo calma, lo regula y le da continuidad, le organiza la experiencia. En esta etapa, si el ambiente falla gravemente, el bebé no puede simplemente defenderse, como lo haría un niño mayor o un adulto. Lo que ocurre es algo mucho más primitivo, una experiencia de aniquilación, de caída o de integración. Esto es muy importante. Winnicott está diciendo que ciertos sufrimientos no se originan en el conflicto edípico o represiones secundarias, sino en las fallas ambientales muy precoces cuando el self todavía estaba empezando a constituirse. Entonces, cuando hay miedo al derrumbe, ¿cierto? O el ambiente no fue facilitador y no hubo una transición hacia la dependencia relativa o hacia la independencia absoluta, aparecen, ¿cierto?, aquellas agonías primitivas. Las agonías primitivas es muy importante porque en traducción son las angustias. Incluso esa palabra queda corta cuando uno habla de agonías primitivas, de las sensaciones que se sienten o quedaron ahí. Son experiencias extremas, muy arcaicas, ligadas a momentos en que el bebé todavía no tenía recursos psíquicos para organizar lo que le pasaba, dice Winnicott. Entre estas agonías se mencionan varias. Una, por ejemplo, es al estado o la sensación del estado de retorno de no integración, es decir, sentirse como si uno pudiera dejar de ser unidad. Otra es la caída sin fin, la sensación de caída sin fin, como si no hubiera sostén. Otra es la pérdida de la relación psicosomática, o sea, dejar de sentir continuidad entre mente y cuerpo. Ya, eso es la relación psicosomática. También nombra la pérdida del sentido de lo real y la pérdida de la capacidad de relacionarse con objetos. Por ejemplo, que los pacientes dijeran cosas como me siento irreal, me siento vacío, es como si no estuviera dentro de mi cuerpo, no tengo terror de desaparecer, de morirme, qué sé yo. Todas esas son angustias primitivas, muy arcaicas, ya que es más que una angustia y que son sensaciones que aparecen en la temprana edad y que son naturales, por decirlo así, pero que el bebé no es natural que las sienta porque no las procesa. Entonces las pudiera sentir si el ambiente facilitador no es un sostén ni tampoco es un ambiente suficientemente bueno para el bebé, para sus necesidades. Entonces, si el bebé sintió esto y no lo logró, lo puede perseguir en el futuro, y ahí está el miedo al derrumbe, ¿ya? Y también las apariciones de enfermedad psicótica como defensa. Winnicott da una vuelta muy importante, dice que hay que pensar la psicosis simplemente como un derrumbe mismo. Dice Winnicott que hay que pensar la psicosis como un derrumbe mismo. Más bien lo vemos clínicamente, es una organización defensiva frente a una agonía impensable. O sea, incluso los fenómenos más graves, el retraimiento autista, ciertas desconexiones, organizaciones delirantes, vacíos radicales, pueden entenderse como defensas. No solo son el caos mismo, sino intentos psíquicos de organizarse frente a una catástrofe de origen más originario relacionado a las agonías primitivas. Esto cambia mucho la mirada clínica. En vez de ver el síntoma psicótico como puro desorden, Winnicott lo ve como un esfuerzo de supervivencia psíquica. Por ejemplo, que un niño autista se encierre completamente en rituales, o una persona psicótica que vive el mundo interno rígido puede estar defendiendo algo más espantoso todavía, la experiencia a la desintegración total, que sería una agonía primitiva. Entonces, el miedo clínico al derrumbe es el miedo a un derrumbe ya vivido, que ya ocurrió, pero que no pudo ser experienciado en el momento porque el yo era demasiado inmaduro, frágil. Y esa frase es fundamental, importante de todo el texto de Winnicott. Es un miedo a una catástrofe
que no es un miedo a una catástrofe que va a venir, sino un miedo a algo que no entendí en su momento, pero que ya sucedió, pero me quedó esa sensación, ¿ya? Que no la pude vivir. Por eso sigue activa, como una amenaza, como que algo que nunca termina de pasar. Eso explica por qué algunos pacientes se viven como perseguidos por algo sin nombre. No es simplemente una anticipación del futuro, es persecución por algo del pasado que no pudo ser integrado psíquicamente. El inconsciente en este texto juega algo muy importante para Winnicott. En el sentido freudiano, él diría que lo reprimido no se trata de algo que fue vivido y luego reprimido. Se trata de algo más temprano, algo que ocurrió cuando todavía no había un yo capaz de registrarlo. Por eso dice que el yo no pudo abarcar esa experiencia dentro de su omnipotencia personal. No hubo sujeto suficiente para decir, esto me pasó. Entonces queda ese hecho psíquico sin inscripción adecuada. No es recuerdo reprimido, es una experiencia no experienciada. Esto es clave porque cambia la tarea terapéutica. No se trata solo de interpretar un contenido reprimido, sino se trata de crear condiciones para que algo que nunca fue vivido psíquicamente pueda finalmente ser vivido. Entonces, ¿qué busca el paciente cuando llega de esa forma a la terapia? Winnicott dice que aquí una pregunta muy importante, si esto pertenece al pasado porque sigue actuando en el presente, porque lo que no fue experienciado no ha quedado verdaderamente en el pasado. Solo puede volverse pasado si primero se es vivido, ¿ya? Entonces, a través de una relación terapéutica, el analista puede funcionar como un sostén del yo. El paciente sigue buscando compulsivamente algo en el futuro, ¿ya? Algo, me va a pasar esto, tengo miedo, me voy a morir, ¿ya? Pero busca en realidad una y otra vez una situación donde eso pueda al fin ser vivido, que proviene de una experiencia primitiva no experienciada o simbolizada. No es simplemente que les guste sufrir, sino que está intentando encontrar aquello que no quedó experienciado. ¿Cuál es el papel del terapeuta en este contexto? El papel del terapeuta, va a decir Winnicott, está la clave de la transferencia. Ahí va a ser el lugar donde este derrumbe no vivido podrá ser finalmente experienciado, pero no como una simple repetición mecánica, sino como una experiencia que ahora sí puede ser sostenida, sí podemos crear un ambiente facilitador, un sostén, un holding. Y esto requiere algo muy delicado, que el analista soporte también sus propios errores, sus fallas y límites, porque muchas veces el paciente, al vivir en la transferencia justamente la experiencia de un ambiente que falla, ¿cierto? Aquí no debería ocurrir, ¿cierto? La diferencia es que ahora esa falla puede ser pensada, nombrada y sostenida. Entonces el paciente va recogiendo poco a poco la falla original del ambiente dentro de su experiencia actual. Y eso le permite finalmente hacer algo con ella, ¿ya? Bueno, Winnicott también habló de la futilidad en el análisis. En la situación clínica, Winnicott analiza dice que trabajando solo al nivel psiconeurótico, cuando el análisis queda solo trabajado a nivel psiconeurótico, mientras el núcleo del problema es psicótico, no psiconeurótico, sino psicótico muy temprano, entonces el analista y el paciente puede hacer un trabajo aparentemente brillante, inteligente y productivo, pero en el fondo no está tocando lo esencial. El paciente mejora un poquitito, ¿cierto? Pero comprende cosas, pero luego del todo se derrumba otra vez. ¿Por qué? Porque no se llegó al núcleo. Entonces la agonía primitiva, no experienciada, o la sensación de agonía es primitiva, no experienciada, Winnicott dice que esto puede volverse fútil. El tratamiento gira, produce material, pero no toca fondo. Y si no toca fondo, no puede terminar realmente. Al tocar fondo, esta expresión es importante para Winnicott porque dice que no hay final verdadero del análisis si no llega al fondo de aquello que fue temido.
pero no se refiere a hacer sufrir al paciente, sino que permitirle que experimente aquello que había quedado congelado como amenaza. A veces Winnicott dice que un paciente incluso puede buscar un derrumbe real, físico-psíquico, porque, bueno, por eso al menos le da una forma concreta a algo que ha estado persiguiéndolo toda la vida. Bueno, es triste que lo diga, pero se está refiriendo al suicidio, ¿verdad? Porque trata de tanto de buscar por qué esa agonía está activa sin haberla experienciado, y la mente busca conversarlo, entenderlo, simbolizarlo, experienciarlo, que lo concreta, ¿verdad? Para poder descansar la mente. Ya por eso, al menos le da una forma concreta a algo que ha estado persiguiéndolo toda la vida. Pero bueno, pero eso no basta si no va acompañado de comprensión analítica, ¿cierto? O sea, se espera que no lleguen a eso, porque el derrumbe real no es la cura. La cura sería poder experienciar simbólicamente lo que quedó congelado como no vivido. El miedo a la muerte. El miedo a la muerte es una de las agonías primitivas o angustias primitivas. Winnicott aplica su teoría del miedo a la muerte. Dice que muchas veces este miedo no es solo un miedo a morir en el futuro, sino una búsqueda compulsiva de una muerte que en cierto sentido ya ocurrió como experiencia psíquica de aniquilación. Es decir, el bebé o cuando niño sintió esta sensación de muerte, pero como era tan inmadura su mente y su yo tan frágil que no pudo como experienciarlo o simbolizarlo, y por lo tanto no se refiere a una muerte biológica, sino que se llama una muerte fenoménica, una irrupción radical de la continuidad del ser. Entonces algunos pacientes viven como si buscaran la muerte, no porque realmente quieran morir biológicamente, sino porque intentan alcanzar digamos, porque no quieren morir biológicamente, sino porque intentan alcanzar eso que quedó como una experiencia de aniquilación no simbólica. Aquí el suicidio aparece como algo muy complejo, no como una simple elección, sino como un intento desesperado de resolver algo que quedó sin experiencia psíquica, que es lo que expliqué anteriormente. El vacío. Esa es otra de las sensaciones o angustias, agonías primitivas. Este vacío terrible que habla Winnicott no es solo una sensación del presente, muchas veces remite a un momento temprano donde no pasó algo que debía haber pasado. Esta es una idea preciosa y muy profunda. A veces lo traumático no es algo que ocurrió, sino algo que faltó, un sostén que no llegó, una respuesta que no apareció, una presencia que no estuvo cuando debía estar. Por eso al paciente le puede estar costando mucho recordar qué pasó, que recordar un trauma concreto, ¿cierto? No puede, porque para registrar algo que faltó o que no se experiencia, primero debía existir un self capaz de esperar y recibir. Un paciente dice, por ejemplo, aquí no pasa nada, entiende que ese nada puede ser justamente la repetición de un vacío temprano. Habla de la nada, del vacío. Un momento en que algo debía ocurrir, por ejemplo, y no ocurrió. Vacío como condición de recibir y la no existencia. Bueno, para terminar, la tesis final de Winnicott en estos conceptos desarrollados es que el miedo al derrumbe no es simplemente un miedo a una catástrofe futura, sino un miedo a un derrumbe primitivo que ya tuvo lugar, como el self aún no estaba suficientemente organizado para vivirlo y simbolizarlo, el self o el yo. Por eso el paciente lo sigue buscando compulsivamente en el futuro, ¿cierto? Pero la tarea del terapeuta sería que en la transferencia, en los vínculos, en los síntomas, ¿cierto? El trabajo analítico consiste en crear las condiciones para que eso pueda experimentarse por primera vez. ¿Ya? Y en el presente, dentro de una relación sostenedora. Esta idea también
comprenden otros fenómenos como el miedo a la muerte, la experiencia del vacío y la sensación de no existencia personal o no conexión con el mismo cuerpo, ¿cierto? La desconexión psicosomática, es decir, entre el cuerpo y la existencia de la persona.